¿Cuál es su nombre, profesión y oficio? Bueno, yo soy Jonay Guerra Romero y soy docente aquí en la isla de Gran Canaria. Muy bien. ¿En qué municipio nació y cómo fue su infancia? ¿Cuáles fueron sus juegos, las vivencias y relatos que acompañaron su niñez y adolescencia? Bueno, pues yo nací aquí en este municipio y la verdad es que siempre vinculé al pueblo de Ingenio sobre todo, especialmente con la cultura, pero además de eso con la agricultura. Entonces son dos de las facetas que más me gustan, y especialmente de la gente de este pueblo y por supuesto de mi familia, que me inculcó estos valores. ¿Y qué juegos, qué jugaba usted? ¿Qué jugaba, con qué jugaba? ¿Cuáles eran sus juegos? Bueno, pues nosotros hacíamos diferentes juegos clásicos tipo la gallinita ciega y este tipo de juegos que eran, bueno, entre nosotros muy conocidos. La verdad que en algunos casos he olvidado hasta los nombres, pero sí que podríamos hablar del juego en sí. Y nos pasábamos prácticamente todas las tardes inventando incluso nuevos juegos. También es cierto que mi abuela y mis tías, generalmente, sobre todo mis tías, nos daban unas pinceladas para hacer nuevos juegos o juegos que ellos conocían. ¿Qué lo llevó a interesarse por el mundo de la filología, el español, su cultura y la docencia? ¿Cuáles y quiénes fueron sus referentes? Bueno, pues en primer lugar me basé en aprender el idioma inglés para poder contactar y conectar con otras culturas. Entonces eso era mi primer propósito, pero luego ya sí es cierto que al terminar la carrera pues quería saber más del dialecto canario. Ahí en la Universidad de Las Palmas hice el máster de español y su cultura, y luego pues haciendo un trabajo de fin de máster y demás, pues estuvimos indagando en el dialecto canario. De ahí pudimos sacar conclusiones de que también en Ingenio pues había unas ciertas palabras muy clásicas y comunes y típicas de nuestra zona que no merecen ser despreciadas y que realmente son parte también de la idiosincrasia del dialecto canario. De alguna manera u otra quise estudiar más del dialecto canario, eso sí es cierto. En sus libros y documentales hace referencia a contextos históricos, costumbres y tradiciones propias de Ingenio. ¿En qué se ha inspirado para escribir dichos textos y realizar sus documentales? El primer objetivo era intentar mantener nuestra idiosincrasia, lo que dije antes. Era rescatar esas cosas que a lo mejor se podrían perder, y de ahí la importancia de hacer documentales, para que de alguna manera, a través de las redes sociales u otras fuentes, pueda llegar a un público más joven. También la idea era que esos documentales estén salvaguardados en la universidad, así lo hicimos, y que bueno, y que siempre se vea que se puede sacar muchas cosas de nuestra cultura, de nuestro, digamos, de nuestra, no solo cultura, sino valores culturales, sino también valores gastronómicos. O sea, que tenemos diferentes cosas que podríamos profundizar un poquito más, y creo que era necesario hacer algún vídeo, algún documental para poder llevar a cabo este asunto. ¿En qué consistió el proyecto Educándonos con Ingenio? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue el alcance y la recepción por parte de maestros y estudiantes? Bueno, el primer objetivo era llegar al alumnado de los institutos de Ingenio y Carrizal, y también, si era posible, a los colegios, a los EIPs. Pero de alguna manera u otra, al principio sí que tuvo una cierta suerte, sí que pudimos llegar a ese público que queríamos, pero posteriormente pues se fue quedando a un lado. De hecho, en algún momento, incluso alguna que otra entidad se intentó apropiar de esto, pero afortunadamente no pasó nada, se quedó ahí. Educándonos con Ingenio tiene un nombre, y el propósito principal, perdona que diga de nuevo esta palabra, era directamente hacer que el alumnado pudiera aprender más de su entorno. Incluso en algún momento hablé con Manuel Lobo Cabrera, que es catedrático de Historia, para incluso saber si finalmente o en algún momento Cristóbal Colón pudo acercarse por la bahía de Gando, cosas así que de alguna manera u otra pudiera suscitar interés, como a nosotros, como en mi caso, al alumnado. Y de alguna manera u otra hicimos también dos manuales diferentes, con diferentes contextos,
y que a día de hoy lo sigo mirando y me sigue pareciendo bastante maravilloso. Ojalá y esto pudiera seguir avanzando, puesto que llegar a los institutos es, pienso desde mi punto de vista como docente, uno de los aspectos más importantes que pueda tener cualquier persona para que eso se mantenga vivo, para que la cultura, para que también incluso todos los valores que tenemos se mantengan vivos con este tipo de cosas. Pero ¿cuál fue la estrategia que usaron para que eso llegara a través de los profesores? Ajá, la estrategia era principalmente llevarla a cabo de las propias clases. Era complicado, era difícil, nosotros trabajábamos desde el área de cultura del Ayuntamiento de Ingenio, era una labor bastante ardua, pero sí que pudimos hablar con los profesores para que a través y las profesoras para que a través del área de tutoría, en este caso, sí se pudiera implantar algún tipo de taller o proyecto. Se hizo, al menos duró un tiempo, pero es cierto que al final concluimos que las personas que llevaban a cabo eso eran las que estaban arraigadas al pueblo o al municipio. Y en cierta manera, pues, claro, el profesorado que viene de otros lugares, pues desconocía, obviamente, y aunque tuviese ese manual, porque también tenía ejercicios, también tenía las respuestas, lo tenía todo, pero bueno, no le prestaba esa atención que sí se lo prestaba pues algún que otro profesor que incluso en algún momento me dio clases a mí en los colegios y en el instituto. Desde su punto de vista, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial y cuál es la importancia de este para un pueblo o la comunidad? Bueno, el patrimonio cultural inmaterial siempre engloba todo lo que conlleva a la oralidad también. Por ejemplo, el hecho de tener nuestras propias adivinanzas, en el hecho de tener también incluso nuestras propias décimas, incluso algunas inventadas o como fuere, pero el hecho de que nosotros o de las generaciones anteriores nos hayan proporcionado esa información y a día de hoy la tengamos, aunque sea rescatada, pero el hecho de tenerlo es para nosotros un auténtico patrimonio. La forma para que ese patrimonio se siga conservando y para que no caiga en desuso es, ahora sí, nos toca actuar a nosotros y a las entidades. Entonces, la mejor de las maneras es que si ya no tenemos pues, esa vía de comunicación, puesto que nuestros mayores se nos van pues, marchando, pues la idea es que siga prosperando a través de las propias entidades. No nos queda otra, sería la fórmula más correcta para que ese patrimonio, que sigue siendo exclusivo de este municipio, se mantenga en alza. Y hablando de eso que mencionaba, tradición oral, ¿qué es para usted tradición oral y cuál es la importancia dentro de todo este ámbito patrimonio inmaterial? Bueno, la tradición oral es lo que nosotros entendemos como transmitir conocimientos o transmitir ideas de un lado a otro. Antiguamente, pues, para que no se olvidaran cuando no se sabía o no se podía escribir en tiempos inmemoriales, siempre se usaba la oralidad para, incluso acompañada de rimas, para que fuera más fácil memorizar y luego pues, se expandiera de una manera más sencilla de generación a generación. Entonces, de alguna manera, la oralidad a día de hoy sigue siendo igual de importante, puesto que la seguimos usando incluso a través de las redes sociales o incluso a través de las diferentes aplicaciones que tenemos, que día a día usamos. Seguimos con el audio como principal herramienta y creo que es una cosa que a nosotros nos viene ya dado. Creo que antes que incluso que escribir, pretendemos pues eso, poder hablar con alguien, ¿no? Poder transmitir conocimiento. Entonces, no recuerdo muy bien la segunda pregunta, pero me imagino que tenía que ver con la conservación de la oralidad, porque... ¿Cuál es la relación o la importancia de la tradición oral dentro del patrimonio inmaterial? Por supuesto que es, bueno, mirando la UNESCO en su propia página web, ves que una de las cosas más importantes del patrimonio, en este caso inmaterial, es la oralidad. No solo por lo que te acabo de decir anteriormente, sino porque digamos que al fin y al cabo es algo que, como te dije, de manera cotidiana todo el mundo usamos y siempre recordamos. Entonces, lo que pretende decir la UNESCO es que ciertamente es uno de los valores más importantes para conservar, porque primero se pierden mucho más rápido, segundo, hay una problemática que es que la información puede llegar de alguna manera u otra totalmente diferente a la que aportó el primer orador. Entonces, de alguna forma tenemos que intentar conseguir que la oralidad, dada su importancia, se mantenga intacta y rescatarla y hacer lo posible para que esto forme parte de nuestro día a día. Vale. Usted ha mencionado aspectos como adivinanzas, palabras propias,
¿qué elementos o qué otros elementos integran la tradición oral? De aquí, del municipio. Bueno, en primer lugar, como te dije, como a mí me gusta rescatar palabras antiguas, hay una serie de palabras, para mí es lo más importante. También, por supuesto, si nos vamos al folclore, pues ya vemos que también hay unas ciertas cosas que también vienen de antaño, que también son propias de este municipio. Pero bueno, yo en este caso como filólogo, pues sí que he querido analizar esas palabras y ciertamente nosotros en este municipio pues tenemos una riqueza añadida que además forma parte de la endogamia y este tipo de cosas, ¿no? Y que a día de hoy se siguen usando, parece que no, pero se siguen usando con bastante riqueza, están muy vivas esas palabras, y para mí es uno de los datos más importantes y más increíbles de este municipio. Que tengamos nuestro propio deje o nuestras propias formas peculiares, no se puede hablar de otra cosa porque al fin y al cabo son algunas palabras o formas expresivas, pero sí es verdad que son partes innatas de nuestros conocimientos como pueblo. Y creo que es muy importante mantenerlas actualizadas, mantenerlas vivas y que no se pierdan en el camino. Hay algunas que se han perdido, pero siempre se pueden... Esto es como las modas. Probablemente en algún momento, si analizamos que nosotros tenemos algo tan propio y tan original, podríamos seguir hablando de esto y podríamos rescatarlo, claro que sí, porque son nuestra parte, son parte nuestra y nos diferencia. Un poco la siguiente pregunta ya la ha respondido porque tiene que ver como con esas expresiones propias del municipio. Usted menciona que todavía se mantienen vivas, pero los jóvenes las pronuncian, los jóvenes dicen esas palabras o más o menos... Sí, sí, desde luego que sí. Todavía me considero joven, tengo 36, las digo habitualmente, pero también los escucho mucho a mis amigos y amigas. La dicen con mucha frecuencia, sobre todo, y bueno, de manera muy irónica, la dicen de manera despectiva, ya que, bueno, en Ingenio pues había muchas palabras para definir algo despectivo. Tajar, tajinaste, estaca, aún a día de hoy puedes salir a la calle y escucharlo con naturalidad. Y eso es importante, es un logro. Y eso lo dicen porque nos define, porque nos distingue. Entonces, de alguna manera, la persona cuando realmente lo entona, sabe que solo su círculo de amigos lo conocen. Sin embargo, si lo dice en otro lugar de Ingenio, de fuera de Ingenio, incluso duden de si esa palabra es cierta, existe o qué tipo de cosa significa. Así que sí, para mí siguen estando vivas, es importante seguir manteniéndolas y hablarlas con naturalidad, no caer en la contaminación que tenemos de fuera, que a través de las redes sociales desgraciadamente pues intentan de alguna manera globalizarnos, no es necesario, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, creo que es importante realzarla, mantenerla y sentirnos orgullosos de que estas palabras han llegado a nuestros días desde mucho tiempo atrás con un significado. ¿Vale? Que a día de hoy mantenemos. Eso es interesante. Bueno, además de esas que ya nos ha mencionado, ¿cuáles otras puede recordar o que están muy en la identidad del ingeniero? Bueno, pues entonces otras palabras, pues está queyero. He hablado con Clotildita, le doy las gracias y es una palabra que significa cualquier cosa. Una vez en una entrevista la dijo. No me sonaba nada y he tenido que hablar con ella últimamente para ver qué significaba. Es una palabra curiosa, nadie más la conoce, no está en los diccionarios. Y luego también tenemos expresiones muy válidas, muy curiosas también porque provienen de nuestro entorno, como por ejemplo vete a revolcarte al picón, ese tipo de cosas, que en el sequero, por ejemplo, se usa habitualmente, creo que ahora un poquito menos. También tenemos algún tipo de palabra, como te dije, pues de forma despectiva, estaca. Incluso también hay otras pues muy curiosas, muy graciosas como fufurusco, manzanao o el tiempo. Si queremos definir el tiempo y si está húmedo o está un poco así como para llover, decimos que el tiempo está amoroso. Y esto es una cosa que no se escucha en ningún otro lado. Bueno, quizás hay alguna palabra que suene parecida, pero sinceramente tal como esta no se escucha en otra parte. Hay algunas palabras, incluso como cuando dicen Jesucristo, esa expresión, que de alguna manera también significan diferentes cosas. Puede significar un enfado, como una expresión de asombro, y resulta bastante llamativo que de la forma que nosotros la usamos no se usa en alguna otra parte.
de la isla ni de Canarias. Entonces esto también nos sigue llamando mucho la atención. Y te podría decir algunas otras, pero bueno, ellas van sucediendo a lo largo que vayas pensando, ¿no? Como también tajinaste, se suele decir. O incluso, pues, como me decía también Rafael Sánchez Valerón, el cronista, me decía que antiguamente decían jao para saludarse, sobre todo en la labranza, la agricultura, decían esa palabra tan bonita, tan llamativa, que bueno, que creo que sí que se ha perdido esas por lo menos, pero siempre es bueno hablar para que se vuelva otra vez a reactivar. Y también una palabra pues muy curiosa que a día de hoy, una expresión en este caso que seguimos usando, es la de paligenio. Nos define, nos distingue, como dije antes. Paligenio es una palabra que significa despedida, no significa exactamente que vaya ingenio o no, te vas y dices paligenio. Y así hay muchas cosas. También se hablaba de que la gente cuando moría, o si estabas en un percance, te vas a ir para el 7, haciendo alusión al pozo número 7 que está cerca del cementerio actual. Y bueno, también se define de esa manera. Todo tiene pues una simbología, todo tiene un significado y por supuesto está ello a propósito. Se pensó en el momento, se dijo y hasta el día de hoy muchas de esas palabras se siguen usando. Están vivas, que es lo más importante. Y ahora tenemos que luchar para que se sigan manteniendo, para que ninguna red social ni ninguna información de fuera pues, pueda extinguirlas o cambiarlas por otras, que en algunos casos pensamos que son más refinadas, porque lo habla un mayor número de personas, pero en absoluto, no son originales. Entonces nosotros lo tenemos y es una riqueza. Muy bien. Y siguiendo en esa línea, esas expresiones, ¿se usan en todo el municipio o hay sectores donde más se escuchan? Sí, yo pienso que hay algunas palabras que sí que están más extendidas al municipio entero, pero sinceramente creo que la mayor parte de esas palabras se enfocan en la parte alta del pueblo de Ingenio. Háblese de Molinillos, háblese del Sequero, también por supuesto la zona de la plaza, siguen usándola con cierta frecuencia. Son palabras que, como en un momento te dije, proceden de la endogamia, básicamente porque las familias pues, vivían un poco en esos barrios de forma aislada también. Quizás la geografía ayudaba a que se mantuviesen aislados. Y bueno, digamos que de generación en generación pues, se iba siempre hablando de la misma frase o la palabra. De hecho, hay personas que con una cierta edad preguntan a día de hoy y si le dices específicamente que me diga una palabra de ingenio, a veces ni te sabe responder, pero es que ellos lo dicen frecuentemente porque la tienen es tan natural para ellos que ni siquiera saben que son palabras propias. Y yo pienso que sí, que esa parte, digamos, la zona de ingenio, la parte de alta, es la que más conserva y más palabras tiene. Y siguiendo con esa línea de tradición oral, quizás conoce usted algunos dichos populares o refranes propios de acá o que tengan mucha relación con este municipio. Bueno, dichos populares hay muchos. En algún momento, si puedo mirar por aquí, había una que me había hablado precisamente Clotildita, que es poetisa, pero bueno, aludía a los antiguados, por ejemplo, que eso sí que era un poco más frecuente. Y bueno, ella me comentaba que se usaba hojas de pimentero y luego, pues en este caso, por ejemplo, se cortaban y luego decía algo así como yo soy la rosa, venenosa que corta y mata a los cristianos, por eso te corto, te boto y te arrojo al fondo del mar donde a nadie le haga mal. Entonces, como esta, hay varias también, son rescatadas, puesto que quizás se escuchen menos, ya que ha cambiado toda nuestra situación en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? Pero también, por supuesto que aún hay más, ¿no? Hay mucho más que tendríamos que explorar un poquito. En este caso me he quedado con esta porque me parecía la más simbólica, ya que en esa época pues, los antiguados eran muy comunes. Estoy hablando de hace ya bastantes años, unos 40 años atrás, o 50 incluso, así que creo que es elemental, creo que es una idea muy positiva volver a destacar ese tipo de cosas, rescatarlas. Ya que habla de los santiguados, ¿nos puede explicar qué es, desde su conocimiento, qué es un santiguado, por qué se hacía, cómo se hacía? Bueno, a mí en algún momento me lo hicieron también para sacar el mal de ojo. Bueno, son rituales, son aspectos también propios de esos nuestros valores culturales. Bueno, en algún momento pues, se puede creer más o se puede creer menos, pero sí se hacía con el afán de curar a la persona que estuviese en este caso pues,
pues bueno, en algunos casos se decía que podría estar incluso dominada por algún tipo de espíritu maligno, no lo sé si es cierto o no, pero bueno, eso es lo que dicen algunas cosas, o en otros casos porque simplemente estaba enfermo, estaba malo, o tenía un malestar. Entonces se hacía ese tipo de situaciones. Se hacían rezos, recuerdo que también mi abuela lo hacía habitualmente, no lo recuerdo ahora mismo, pero sí que se podría hablar y se podría sacar algo a través de mis tías, por supuesto. Los santiguados y así como muchas otras cosas relacionadas incluso con estos aspectos pues, religiosos también eran muy habituales en Ingenio. Ahora volvemos otra vez a tradición oral, hablando más como de la toponimia. ¿Qué significa, de dónde surge esta palabra ingenio y cuál es como la importancia que se le da pues, a nivel territorial? Bueno, para ello he tenido que documentarme en el Génesis y Desarrollo de Ingenio en el siglo XVI, que es un libro, para mí, la joya de la corona de aquí del municipio, que es de Rafael Sánchez Valerón, el cronista, y también de Enrique Martín, si no recuerdo mal apellido, y sí que hablaba, por ejemplo, de la figura de Alonso de Matos. Entonces tendríamos que hablar de esa figura para entender el origen de este municipio, bueno, del pueblo, del nombre de Ingenio, quiero decir. La Vega de Aguatona era principalmente el lugar donde él se fijó, donde él concentró su mirada. Aguatona es un término canarí, no tiene nada que ver con agua, ni mucho menos. Tiene que ver pues, con agua Marfús, posiblemente, con los barrancos, donde había un enclave canario. Y bueno, que comunicaba básicamente con la montaña de Marfús, donde también hubo incluso, pues, hay cuevas y demás. Digamos que a partir del siglo XVI, Alonso de Matos se fija, él era portugués, era productor de la caña de azúcar, se fija en este sitio y monta un ingenio azucarero. Digamos que ese ingenio azucarero, la fecha fue 1518, cuando Alonso de Matos está por aquí, entonces el siglo XVI va a ser un punto importante. Poco a poco la Vega de Aguatona quita esa denominación para pasar al ingenio de Agüimes, puesto que ya estaba dentro de lo que conocíamos como el señorío episcopal de Agüimes. Al mismo momento también se va, o poquito después, se va también formando el núcleo de lo que hoy conocemos como Carrizal, y en la parte alta pues teníamos el ingenio de Agüimes, así se llamaba, así decían cuando iban a ingenio. Bueno, digamos que el origen sí que parte de Alonso de Matos, pero ya luego el pueblo pues empieza poco a poco a crecer, y tendríamos que ir a otra figura importante que sería Bárbola Grimón, que es una mujer que se trae un busto, una figura de la Candelaria de Tenerife, debido a su advocación, digamos a su cómo veneraba a esa Virgen, ¿no? Y al traerla aquí, pues empiezan también de alguna manera a orarla. Bueno, a partir de entonces sí que ya empiezan a haber feligreses poco a poco, y ya luego tendríamos que, pues, que llegar a ya ha pasado el siglo XVI para empezar a ver la primera ermita, y ya mucho tiempo después la actual iglesia de la Candelaria. Pero es cierto que hasta el año 1816 no se separa, digamos, de alguna manera religiosa de lo que nosotros conocíamos como Agüimes o el señorío episcopal de Agüimes. En el 15, perdón. Y en el 16 administrativamente se separan. Ese es el origen, de una manera muy rápida y muy profunda, menos profunda quiero decir, de lo que nosotros conocemos como ingenio, que por cierto, anteriormente, antes de los años 60, se llamaba el ingenio, y el determinante lo fue perdiendo con el tiempo. Pues sí está la pregunta de Carrizal. ¿Cuál es el origen del nombre de Carrizal y cómo surge este sector dentro del municipio? Surge casi al mismo momento, o poco después digamos, de la formación del núcleo poblacional de Ingenio, ¿no? Dentro del señorío episcopal de Agüimes. Pero, de alguna manera, hay algunas discrepancias con respecto al origen de Carrizal. Agustín Ramírez decía que Carrizal se debe a la piedra caliza. Bueno, una cosa que suscita dudas también, es un poco complicado, pero bueno, en aquel momento lo decía así. Luego también se habla que, por supuesto, el origen más inmediato y más reconocido era que había muchos carrizos debido a la desembocadura del Guayadeque, que traía agua, entonces era complicado pasar. Mamalola, que es una persona de referencia también en Carrizal en los últimos tiempos, decía que incluso en su época era complicado pasar de una zona a otra, había mucha extensión de carrizo. Bueno, todo está un poco en el aire, pero de alguna manera hay escritos. Sí que es cierto que la casa del obispo, por ejemplo, se formó, era un lugar
de ocio, la huerta del obispo, donde venían personas tan importantes como el propio obispo a veranear o a pasar unos días diferentes en esta zona del sureste. Así que bueno, es un poco difícil, quizás los historiadores te pueden ayudar más en ese sentido, pero los dos orígenes que se estipulan o que se hablan son estos dos. Hay muchos otros elementos de la tradición que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial, pero nos gustaría indagarle por elementos de la religiosidad popular. Por ejemplo, ya nos habló de los santiguados. ¿Tiene que ver los rezados con los santiguados? ¿Se relaciona o es diferente? En algunos casos sí se podrían relacionar. Yo pienso que sí. No, la verdad que es un poco difícil hacer hincapié en eso porque no lo viví sino cuando pequeñito, en algún momento dado, pero anteriormente sí, tenían unos ciertos rezos para ese tipo de acciones. Y también, como te dije, este tipo de cosas que me dio amablemente Clotildita para poder llegar a un entendimiento de cómo era esa situación en esos momentos. De alguna manera también en uno de los libros que pude crear, que se llama La religiosidad y la toponimia de ingenio, sí que hago alusión a la enorme cantidad de topónimos que están relacionados con el aspecto religioso, desde Cercado de la Virgen, desde Lomo de la Candelaria, desde muchos otros que tienen muchas referencias religiosas y que también un dato de interés es que muchísimos de los sacerdotes que han salido en los últimos tiempos proceden también del municipio de Ingenio y más concretamente del pueblo de Ingenio. Entonces sí que digamos que hay mucha vinculación con el aspecto religioso de alguna manera, también pues bueno, pues tenemos finaos y demás que también tienen algún tipo de vinculación. ¿Conociste algo de los toques de campana? No le podría matizar mucho, habría que hablarlo, yo creo, con el sacerdote en este caso, con el párroco actual, porque sí que es complicado de entender, digamos que ellos tienen sus propias fórmulas, que a lo mejor para el propio pueblo pues no lo captamos, ellos quizás sí que, por ejemplo, obviamente para las festividades, sí que tienen un toque de campana especial que ya reconoces, y también, por supuesto, para el tema de cuando muera una persona, ¿no? Estos son datos elementales que sí que conocemos, pero si queremos hacer un estudio más profundo, por supuesto, ya deberíamos hablar inmediatamente con ellos. Yo creo que sí, sería lo más ideal en ese sentido. Y ya usted mencionó algo de finados, ¿podría de pronto contarnos qué es eso de los finados, por qué se hacían, y si se sigue manteniendo? Sí, los finados se siguen manteniendo gracias a la puesta de entidades como, en este caso tengo que decirlo, como coros y danzas, como también, por ejemplo, el propio municipio, el propio Ayuntamiento de Ingenio, que han hecho esfuerzos para también mantenerlo. Hay que ser más. Y también en otros municipios como la Vega de San Mateo, como Barsequillo, se siguen también manteniendo. Los finados nos caracteriza. Es una fiesta que, bueno, una festividad que de alguna manera empezó en la península, vino aquí y se hacía pues con el fin de principalmente reunir a la familia. Entonces el objetivo era hablar de la gente fallecida, era un momento idóneo, ya que en esos momentos, en noviembre, octubre, finales de octubre, principios de noviembre, teníamos la oportunidad de consumir, y tenemos la oportunidad de consumir, unos ciertos productos que se dan en esa época. Háblese, por ejemplo, de las castañas, ¿no? Que es una de las cosas muy elementales, pero también, por ejemplo, manzanas y otro tipo de productos específicos de esa época. La señora mayor, generalmente era una mujer mayor, reunía a su familia y hablaba de un ser pues, que habría fallecido. Hablaba de su vida, de muchas cosas relacionadas con esa persona, y de alguna manera era un momento crucial para conmemorar a esas personas que ya no estaban en ese círculo familiar por lo que te dije, por algún fallecimiento. También había cosas curiosas en ese momento, pues los más pequeños antes de esa reunión pues iban de casa en casa tocando puertas y decía ¡ay santos!, cosas así que también se sigue, por lo visto también se hacía de alguna manera, y la talega la llenaban de cosas de estos productos mucho más sanos que la otra fiesta innombrable. Entonces a partir de entonces pues sí que afortunadamente esos productos los repartían, hablaba la señora mayor con todos los demás
y se hacía una velada diferente, familiar, que de alguna manera pues era bastante curiosa y que en Ingenio se hacía muchísimo. ¿Pero actualmente se sigue haciendo así tal cual lo que comenta usted? Ahora mismo se hace de otra manera, que también lo veo interesante. En mi casa, por ejemplo, lo seguimos haciendo a través de las castañas, es un producto estrella en este momento, y bueno, el hecho de asar las castañas en algún lugar en específico y reunir la familia, pues también de alguna manera llama a que la gente se reúna. Generalmente los familiares, que eso es la idea, y bueno, no se suele hablar, eso es cierto, a lo mejor de los fallecidos, pero sí que se hace una especie de homenaje a revivir esos momentos que antes lo hacías con tus abuelos y lo demás. Entonces siempre salta algún pensamiento, algún momento que recuerdas a esas personas. Aunque no se hable directamente como que sí se hacía antaño, pero sí de alguna manera esos momentos te hace recordar. También se usaba anís, los señores mayores, también mujeres, ¿no? Pues compartían anís, también era un producto idóneo en ese momento. Y lo que sí es cierto es que como hemos cambiado esta dimensión, aunque en este momento seguimos haciéndolo de esa manera, lo más importante es que las entidades han hecho también un cierto esfuerzo para llevar a cabo este tipo de celebración de forma comunitaria. Entonces, ya quizás no se viva en un planteamiento tan familiar, aunque se comparte un momento dado, pero sí en un momento tan especial como el comunitario. Debido a la actual situación, pues esto ha sido un poco difícil de digerir, el hecho de no poderse hacerse, pero yo creo que en breve se podría realizar y podríamos volver otra vez a hacer este acto en comunidad, que es lo que realmente interesa para que todos de alguna manera volvamos a tener ese concepto diferente, quizás, pero todavía sigue siendo el mismo, sigue siendo lo finado. Y eso es importante porque la comunidad lo sigue manteniendo. Bueno, hablando de otros rituales y festividades, ¿podría hablarnos, por ejemplo, de la fiesta de la Candelaria? ¿Cómo surge? ¿Cuándo se hace? ¿Por qué hay tanta devoción hacia esta Virgen? ¿O de San Pedro, San Isidro? ¿Buen suceso? Bueno, en este caso la que más conozco es la iglesia de la Candelaria, pero sí es cierto que la devoción que viene principalmente es a partir de 1797. Se trae un nuevo busto, se trae a la actual imagen de la Virgen de la Candelaria, más grande, esbelta, con un tono, pues, en este caso un poco más blanca, se hacía alusión en ese momento, y lo que se pretendía era que llamara la atención a los feligreses, porque anteriormente la antigua imagen era bastante pequeña, estaba bastante dañada, también tenía pues, bueno, pues, otro tipo de formas que de alguna manera pues, sí que llamaba la atención a la gente, pero no tanto como esta última que trajeron en 1797. Era de Sevilla, venía de Sevilla, se le hizo algún tipo de cántico o bueno, de alabanza, y decían, pues, Virgen María y sin masilla, tan perfecta y tan celebrada porque fuiste fabricada en la ciudad de Sevilla. Cositas así se hacían en ese momento, ¿no? para hablar de ese busto, de esa imagen. Entonces, desde ese primer momento, digamos que es cuando hay un fervor aún mayor hacia la Virgen de la Candelaria. Anteriormente, el fervor vino de, como te había dicho, de Bárbara Grimón, que trajo ese pequeño busto, lo puso supuestamente en un salón, en una zona, si no recuerdo mal eran tierras de Juan Fullana, que era fiscal de la Inquisición, que merodeaba por estas zonas. Entonces a partir de ese momento la gente, como ya te dije, se separa un poco de la idea de San Sebastián, de Agüimes, para enfocarse en una más cercana, que era la Virgen de la Candelaria. Ese es el origen de lo que tenemos actualmente. Y a día de hoy, pues, hay mucha gente que se llama Candelaria en Ingenio, también Pedro y Pablo, incluso con los dos nombres, Pedro y Pablo, ¿no? Haciendo memoria de eso, ¿no? Digamos, de estos elementos religiosos que a día de hoy se siguen manteniendo con igual fervor. Y si recuerda o podría mencionarnos cuáles son esos actos de esa fiesta de la Virgen que se hace. Bueno, la Virgen de la Candelaria tiene su día en febrero. También tendría que hacer hincapié en ello, pero probablemente se deba a que, bueno, la fecha puede ser incluso por la llegada de ese busto. No podría decirte, tendría que hacer un poco más de hincapié en eso, pero sí es cierto que la fiesta principal es en eso. Ya la fiesta de verano que nos corresponde siempre es la de San Pedro y San Pablo, como todos conocemos, pero bueno, de alguna manera siempre
En cuanto al pueblo de Ingenio, quiero decir, porque ya también sabemos que Carrizal tiene también sus propias devociones, su propia San Isidro, como acabas de decir también, pero en este caso, hablando un poco de la zona alta, de la Candelaria, pues creo que el mes por antonomasia, la importancia que nosotros le damos siempre va a ser el mes de febrero. Y la fiesta, por supuesto, una de las cosas más importantes, se me había olvidado, es la feria, que aunque ya, bueno, en estos momentos pues parece que no exista, o sigue presente, sí que la gente todavía sigue hablando de esa feria pues como una de las más importantes antaño y que a día de hoy también, pues bueno, pues la gente sigue con ese entusiasmo de mantenerla viva. Aunque bueno, haya discrepancias en la actualidad con respecto al mundo animal, ¿no? Pero bueno, en este caso, generalmente incluso el aporte que se hacía económico era para ayudar a que estos agricultores pudieran y siguieran manteniendo viva la tradición y también a sus animales, que de alguna manera también es una cosa de beneficio. Honestamente no soy de mucha romería, me encanta la tradición, puesto que es una cosa muy propia nuestra, pero participo menos, pero también, por supuesto, la de Candelaria sí que he participado, y sí, en cierta medida también tenemos la de Carrizal, que tiene una importancia también tan importante como esta, la gente lo vive muy, muy a fondo, es una cosa que todo el mundo siente que llega ese día para poder vivir estas romerías que son muy propias y muy nuestras. La de Ingenio pues siempre se hace con ese ambiente pues un poco más fresco y la gente igualmente lo disfruta igual. Y lo mejor de todo, que es lo que más me gusta, es que se movilizan todos los barrios, las asociaciones de todo el municipio, tanto para la de Ingenio como la de Carrizal. Y eso es una cosa que hay que aplaudir porque seguimos siendo partícipes de esta comunidad que te hablo y que seguimos optando a que se siga prosperando y celebrando en el futuro. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero que también hace parte del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es el Salto del Pastor y cuál es su origen? El Salto del Pastor, en algún momento pude realizar algún documental, en este caso con Juan Alemán, que él es de Agüimes, pero que es el presidente actualmente de la Federación de Salto del Pastor. Y bueno, el Salto del Pastor, tal como dice su nombre, proviene de los pastores. En Ingenio generalmente se hacía para poder, bueno, todo el mundo lo hacía, cogía el garrote para poder saltar de un lugar a otro con la idea de evitar, pues obviamente, caminos intransitables o incluso llegar antes a cualquier cosa, como si fuera a rescatar, por ejemplo, pues algún animal extraviado o incluso pues alejarlo de algún peligro. También los garrotes pues, se usaban con ciertas finalidades, incluso para algún tipo de conflicto se usaba y pues me comentaban también la gente que lo usaba para, sobre todo conflictos de tierras o estos tipos de conflictos de que tus animales se meten en el otro lugar donde yo estaba. Entonces esto daba lugar a esa riña y a esos pleitos incluso con los garrotes. Pero su principal función obviamente no era eso. Sí es verdad que los garrotes tiene algo que para mí es especialmente llamativo, y que generalmente a veces lo uso incluso en mis pateos de senderismo, no solo porque te ayuda, sino que también tiene un pasado muy importante. El garrote proviene de los antiguos canarios y de alguna manera tenía pues también sus formas peculiares. El garrote, digamos, que tiene diferentes nombres en diferentes islas y aquí nosotros hemos cogido esa, ¿no? Quería comentarte también que los antiguos canarios lo usaban como un método de defensa. Y el garrote, que para mí es lo más impresionante del Salto del Pastor y todo esto, es cierto que fue prohibido cuando se realizó la llegada de los castellanos, la conquista, puesto que era un arma amenazante, era un arma peligrosa, entonces se lo fueron retirando poco a poco a los pastores que había en aquella época. Se rescató, se tiene hoy día y a día de hoy es uno de las cosas más increíbles que yo he visto dentro de lo que nosotros conocemos como canariedad, ¿no? Como una herramienta útil, necesaria y sobre todo con mucha historia. En este momento en el municipio de Ingenio hay pastores que todavía lo usen. Sí, lo suelen usar, aunque, bueno, quizás aquí en este municipio un poco menos, pero sí es cierto que hay una cosa que es importante aquí, que a lo mejor ellos sí que lo hacen para dirigir al ganado, lo que sea, pero se usa el concepto de la transhumancia, se hace a día de hoy. De hecho, he hablado con algún que otro pastor de la zona del Sequero, de la zona de incluso de Molinillo, donde
actualmente llevan a su ganado, lo llevan a la parte alta, a la pasadilla, se quedan ahí un tiempo y luego digamos que al cabo de unos meses, siempre en épocas de lluvias, ¿no?, para que se puedan alimentar bien los animales y demás, y también pues den más crías, son cosas que ellos saben mucho mejor que yo, me lo han dicho de una manera pues muy por encima y la verdad que es una cosa llamativa. Y sí que en esos casos sí que suelen usar el garrote. Bueno, se da pues como apoyo, pues también para dirigir, y en otros casos pues todavía pues no lo usan, sino para una práctica incluso un poco más deportiva, ¿vale? Que eso ya pues es otro contexto donde se sigue usando. Y bueno, se le daba un interés incluso pues más de, no solo cultural, no solo histórico, sino también un poco de ocio también. Y una pregunta que me surge relacionada pues como con los pastores, ¿se mantiene el oficio del pastor o ya son gente muy mayores las que están ahora como pastores? ¿Gente joven ahí? Sí, por supuesto, hay gente joven y varios, yo conozco varios en diferentes municipios, aquí en Ingenio también tenemos pues algunos, yo conozco un par de ellos. Y sí, por supuesto que sí, sigue vivo. Y lo más importante es que viven de eso. Es difícil, es duro, todos lo sabemos, pero a quien le guste, pues la verdad que lo vive muy bien, lo disfruta y se hacen unos quesos excelentes, como el queso del Sequero, que también es un queso que, bueno, que yo admiro, que me encanta, y que también es una de las cosas que tenemos en este sitio. Hay muchos otros, pero pastores tal cual sí que los hay. Y con ganados, pues incluso medianamente grandes, y bueno, pues sacan bastante producción. Lo cierto es que, desgraciadamente, y también hago pues un poco de énfasis aquí, es que las ayudas sí que no son las que se requieren, entonces sí que sería necesario pues intentar apostar un poco más por ese tipo de cosas, intentar buscar más subvenciones, más ayudas, que de alguna manera facilite a este tipo de personas que puedan seguir viviendo de ese oficio tan importante y tan viejo. Preguntarle cuál es la importancia de las personas mayores en la protección, transmisión de estos elementos del patrimonio cultural inmaterial. Pues muchísima, la importancia que tienen ellos es sublime, es trascendental, puesto que ellos tienen muchos conocimientos, siempre, pues a mí me gusta mucho hablar con personas mayores porque de alguna manera, aún hablando contigo de cualquier cosa, pues siempre salta pues alguna palabrita, alguna cosa que te suscita interés. Entonces, digamos que para el patrimonio nuestro, ellos tienen un valor muy importante y me apena, por ejemplo, cuando se van, pues se llevan consigo una auténtica biblioteca. Entonces, lo ideal es intentar pues hablar mucho con ellos, sacar todo lo que se pueda en ese sentido, ¿no?, buenamente, y seguir manteniéndolo como algo importante de nuestro legado. En este caso, por ejemplo, también uno de los libros que pude realizar, en este caso era Ingenio a través de las letras de Pepa Aurora, eran poemas de Pepa Aurora, poemas magníficos que no habían salido a la luz, y yo creía conveniente que era necesario tenerlos plasmados en algún sitio, puesto que siempre se puede aludir a ellos, siempre nos puede dar una información añadida que desconocíamos, y sobre todo porque transmite esto mismo, transmite un patrimonio que muchas personas pues ni siquiera sabíamos que existía. Nos habla de poemas de lugares que a lo mejor hoy día son diferentes, entonces nos hace ver cómo eran anteriormente, a través de sus letras. Entonces es algo espléndido. Creo que es lo ideal, que las personas mayores pues intenten transmitirlo todo lo posible, que nosotros podamos escucharles todo lo que se pueda y esos conocimientos intentar trasladarlos a algún sitio para que se queden siempre intactos. Bueno, ya hablamos de los finados. Hay una pregunta como más técnica, quizás. Se habla de tradición popular, de folclore e identidad. Son términos que se relacionan, o a veces textualmente también se separan. En este caso, ¿se podría hablar más de folclore o de tradición popular? Tradición popular. El folclore, por supuesto, engloba muchas cosas, engloba la vida misma, engloba pues tradiciones, engloba pues incluso esto que te decía, pues palabras incluso desde alguna época, etcétera, etcétera. Es decir, que el folclore lo engloba todo, está claro. Pero la tradición popular, si hacemos un poco de caso también a la UNESCO, nos habla de que uno de los aspectos fundamentales era la tradición oral y, por supuesto, esto, la tradición tal cual. Entonces yo creo que es conveniente no separarlos porque necesitan estar vinculados, ambos son
completamente, digamos, están ligados completamente, pero es cierto que si hablamos de este tipo de cosas, pues a lo mejor es importante definirlo como tradición. Tradición popular o tradición oral, como habíamos hablado, y este tipo de cosas, para que de alguna manera también nos podamos acercar al concepto que quiere la UNESCO o que ellos pretenden que sea lo ideal. Es claro que la cultura y el patrimonio intangible especialmente son elementos que cambian y están constantemente en transformación, pero ¿cómo hacer para que estos elementos de la tradición popular que han generado una identidad en muchas personas puedan seguir siendo valorados y salvaguardados en estos tiempos modernos, especialmente con tanta tecnología, y cómo hacer para que los jóvenes realmente estén ahí, como los valoren y estén reconocidos? Se puede hacer, es fácil. Es simple y llanamente seguir transmitiendo los valores a través de lo que tenemos, a través de las nuevas vías, y por supuesto tenemos que afrontar que hay vías nuevas, son tan importantes o tan necesarias como otras, y que son un camino perfecto que podríamos coger para llegar antes. ¿Podríamos ir por otra zona, buscando la separación del progreso? Pues sí, pero a lo mejor en algún momento nos vemos estancados. ¿Qué es lo mejor? Pues llevarnos de la mano con las cosas, digamos, modernas. Cada rato sale una nueva aplicación, sale un nuevo contexto, y desgraciadamente nos hace pues que tengamos que estar completamente actualizándonos. Eso de alguna manera es bueno, pero sí que para las tradiciones a lo mejor no le gusta mucho. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir metiendo en todas estas tradiciones, en todas estas nuevas vías, estas tradiciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, hay un dato muy importante, y es por ejemplo el silbo gomero. El silbo estuvo en desuso, casi desaparecido. Unos grupos de asociaciones, de personas, también por supuesto las entidades que tienen el mayor peso y la obligatoriedad de hacerlo, se pusieron de acuerdo y lograron rescatarla. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Solamente yendo y haciendo un curso y un taller? No. Digamos que metieron ese tipo de asuntos a través de la educación, que es donde está la raíz de todo esto. Entonces, a día de hoy los centros de La Gomera, todos tienen como obligatorio el hecho de aprender el silbo gomero. A ese alumno le puede gustar más o menos, pero es cierto que a lo mejor de una clase de 20 o 25 personas como tengo yo ahora mismo, pues quizás la mitad o más de la mitad se quede con un concepto. Y eso es lo que hace que pueda seguir viviendo. Así que si nos queremos quedar con un patrimonio, con algo tan importante que realmente ha sabido adaptarse a los tiempos y a día de hoy es exitoso e incluso identitario, es algo que les define a los propios gomeros, es esto, es meterse a través de la educación y por supuesto a través de las redes sociales, que desde luego que es una de las cosas que también se dan. Y siguiendo en esa línea de educación, ¿conoce aquí en el municipio, desde el ayuntamiento, quizás ya a nivel de Gran Canaria, a nivel pues ¿cómo se llama? Quizás local o regional, ¿te refieres a...? También local y regional, como proyectos que estén precisamente como apoyando esos procesos para que el patrimonio sea transmitido en los colegios. Sí, sí que lo hay, sí que lo hay. De hecho, también hubo en algún momento aquí en Ingenio, a través de, bueno, de Yeray y también de David Castellano. Bueno, en este caso, pues se fue a los colegios para hablar de las décimas, ¿no? Del punto cubano. Que por cierto, mi abuelo las cantaba. En aquel momento era una cosa muy curiosa, pero eso que te suena, pero que nunca llegas a entender de dónde procedía, hasta que desapareció. Entonces, y luego lo echas en falta, lo echas de menos. Bueno, pues el hecho de ir a los colegios, de volver a rescatar eso, aunque sea un taller, aunque sea un proyecto, pues bueno, siempre de alguna manera algún alumno se queda con la idea, lo puede relacionar con sus abuelos, con sus abuelas, con sus padres, y darle otro tono, como a día de hoy, que escuchas por la radio, pues mucha gente joven en diferentes municipios, pues recitando décimas, recitando el punto cubano y te quedas sorprendido, le prestas atención, te llama la atención de que estas personas todavía a día de hoy pues sigan así y lo más importante, dices, bueno, está vivo, ¿no? Entonces todavía tenemos nuestra cultura viva. Así que sí que hay proyectos y también en la consejería también se hacen diferentes proyectos. Este que se hace en La Gomera se llama Menudos Silbadores, pero hay otros más que están relacionados con el timple,
Por lo tanto, sí que lo hay, sí que lo hay, lo que hay que profundizar más. Y claro, ojalá y el municipio de Ingenio también tenga ese concepto, esa virtud de decir, bueno, pues vamos a intentar añadir nuevos proyectos a través de nuestro centro educativo. ¿Se puede hacer? Pues por supuesto que sí. Como te dije, hay que buscar la fórmula. Pues a través de tutoría, pues se hace. Hay muchos temas en tutoría, magnitud de cosas que se ven. ¿Por qué este no? Se podría hacer. El material el manual Educándonos con Ingenio, si hubiese tenido una continuidad, si se le hubiese dado el valor que a lo mejor necesitaba, en un principio, también lo hice hace muchos años, quizás no creían en mí, o pensaba que era un pipollo, como se dice, ¿no? Y dice, bueno, este chiquillo va a hacer una cosa ahí, pero yo creo que era útil y creo que era necesario. Y al final, pues mucha gente me decía que le gustaba en sus tutorías. Bueno, pues, ¿por qué no se puede profundizar, otra vez digo esta palabra, en ese tipo de cosas y hacer proyectos propios? Claro que sí, se puede. Falta el interés político también. Sí, aparte del interés político, pero bueno, tenemos que intentar diferenciar el concepto político del concepto social. Los políticos están ahí porque el pueblo ha dicho que estén y ellos simple y llanamente son pues, personas, no son nuestros jefes, nosotros somos los jefes de ellos. Entonces nosotros somos los que tenemos que decirle a ellos que, bueno, que bajen a la tierra y que miren que hay cosas que nosotros estamos pidiendo a gritos y que hay que hacerlo. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuáles de las expresiones o manifestaciones de la tradición popular se mantienen vivas en el municipio y cuáles están desapareciendo? Desapareciendo, la verdad que es un concepto complicado de entender porque en este caso si ha desaparecido yo no me he dado cuenta, ¿no? Pero es cierto que los finaos se vieron a punto de extinguirse. Yo realizaba y sigo realizando finaos con un grupo de amigos de diferentes zonas del pueblo. Yo, digamos que desde niño lo sigo haciendo, no solo con mi familia, sino también con ellos. Hacemos un asadero y también hacemos, por supuesto, lo de las castañas. Entonces, esa es una de las cosas que se rescató muy fuerte en algún momento, ¿no? Y a día de hoy se sigue hablando, que es lo importante. Es dura la batalla, porque la globalización a veces acapara todo, pero si nosotros seguimos y nos mantenemos contundentes en este tema, lo vamos a seguir manteniendo y va a ser para nosotros pues, algo glorioso. Entonces, digamos que otra de las cosas, me estás hablando de patrimonio, sí, o sea, por ejemplo, de tradiciones. De alimentación, de artesanía, de canto, de música, ¿qué sigue así vivo? Por supuesto. ¿Cuál está en riesgo? Así como Es que el Ingenio afortunadamente sigue vivo en muchas cosas. Desde el concepto de folclore, donde todavía y afortunadamente se siguen respetando pues, muchas de las canciones, muchas del folclore que teníamos de antaño y que a día de hoy se sigue, incluso con la vestimenta, se sigue manteniendo intacta. Pero no solo eso, también incluso lo del calado. Es decir, somos un pueblo artesano, ya lo sabemos, somos un pueblo que en eso ganamos mucho y que afortunadamente seguimos transmitiendo. Seguimos haciéndolo. Hay gente más o menos interesada, pero todavía se sigue hablando. Y eso es lo importante. Mientras se hable, está vivo. Y mientras la gente siga pensando en Ingenio como un pueblo artesano, como cochinero en aquel momento, ¿no? Con el tema de la venta de cochinos, y esto también se habló de ese momento y hoy día se habla de artesanía, pues por supuesto que sigue vivo. Así que, sinceramente, mi opinión en este caso es optimista. Creo que hay muchas cosas que tenemos vivas, creo que es necesario seguir manteniéndolas vivas porque puede morir. Y creo desde mi punto de vista que se ha hecho una labor grandiosa de mucha gente que está vinculada a todo esto que te hablo, artesanía, de todo, hasta deporte, la lucha canaria, en Maninidra, la pena, el Samacaray, en Carizar, ¿no? Como desapareció. Este tipo de cosas dan pena, ¿no? Es una tristeza, pero ciertamente todavía hay y creo que tenemos que conservarlas. Creo que todavía tenemos el orgullo de decir que lo tenemos, que eso es lo importante y que luchamos, como por ejemplo los finados con otras fiestas, a nivel internacional, para que siga viva y que se reconozca. No hay que elegir. O sea, el concepto es que no tienes que elegir aquello o esta. Bueno, si te gusta la otra, pues está bien, pero no deseches la tuya. O sea, piensa que está bien, que es respetuosa y es necesaria mantenerla. ¿Conoce usted la existencia de algún inventario así de patrimonio que se haya hecho en otro municipio de las islas, en otro lugar? Bueno, en este caso, sí, en Tenerife, por ejemplo, en la zona de la Orotava, en Pinoleres, pues se hacen muchísimas cosas también relacionadas con el patrimonio y a día de hoy es uno de los que están más a la vanguardia en ese tema. Los tinerfeños llevan esto muy bien y
y es un orgullo también. También, por supuesto, lo que te dije, en La Gomera, en el Hierro, también tiene su propio silbo y lo están intentando rescatar o incluso, digamos, pues darle otro enfoque mayor, otra cosa más importante. Y en Canarias, en general, la verdad que las tradiciones siguen vivas, el patrimonio sigue de alguna manera intacto, tiene sus problemas, ¿vale? Pero diríamos que está vivo, que no está enfermo. Todo depende de nosotros. Hay cosas que sí que me preocupan, por supuesto, y bueno, se da cuando, pues, por ejemplo, ves que en algunos lugares, pues, también el hecho de no tener arraigo, ¿vale?, a la zona, ocasiona pérdidas. Bueno, se debe a muchas circunstancias, se debe porque también sus padres pueden ser, como digo yo, nómadas, están de paso. El alumno consigue, en este caso hablo de alumno, lo que yo veo inmediatamente, adquirir conceptos canarios, incluso en el dialecto. Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho. De hecho, incluso en algún momento, aunque esté poco tiempo y aunque sus padres sean de fuera o extranjeros, puede hablar tan canario como cualquier otro y usar el ustedes en todo momento en lugar de otro. Entonces, este tipo de cosas es lo que yo quiero que se mantenga. Me gusta que las personas que tengan arraigo sigan todavía con bueno, pues con esa gana de mantener su idiosincrasia viva. Ya para finalizar, ¿qué otras propuestas plantearía usted para que este patrimonio cultural siga siendo como eje fundamental de la identidad de la gente de Ingenio? Bueno, en primer lugar es dejarlo como ha estado hasta ahora. Es decir, ha funcionado. Pero claro, todo se va terminando, ¿no? Entonces tenemos que poner de nuestra parte. Como te dije, el tema de las palabras, digamos que esto se ha extendido porque la gente reconoce que esto es nuestro, que es propio y que de alguna manera, como lo dice el otro, pues lo digo yo. Entonces esto se extiende, sin saber incluso qué es una palabra propia. Al mismo momento, para nosotros conservar este tipo de cosas, pues el elemento fundamental es la educación. Yo, en este concepto de educación, pues como te comenté al principio, si ahora me preguntaras, pues como acabas de decirme, oye, ¿y tú qué harías para que esto siga vivo, para mantenerlo? Pues yo creo que tendríamos que ya dar un paso muy adelante en nuestros institutos y nuestros colegios. Tendríamos ya que intentar también que la consejería ponga de su parte, los propios municipios, que hagan un propio proyecto patrimonial o como quiera que se llame, para que de alguna manera las características propias de cada municipio, o en nuestro caso el nuestro, que es bastante rico en eso, siga retransmitiendo, digamos que siga expandiéndose en otros alumnos, ¿no? Y que no solo sean los propios alumnos de aquí, o el alumnado de aquí, el que se quede con esa idea, sino también los de fuera, y que siempre se sepa que nosotros pues tenemos algo muy valioso. E insisto, la mejor de las fórmulas es la educación, y la fórmula consiste en dar valor a las cosas que hacemos. Educándonos con ingenio, desde mi punto de vista era algo muy valioso. En algunos casos, algunos políticos no le prestaron la atención que necesitaba. Pues luego, después, pues intentaron pues camuflarlo con otro tipo de entidades, no les funcionó. Entonces creo que lo ideal no es buscar otras alternativas, no es quedarme con tu idea y camuflarla, es intentar que esa idea prospere. Da igual de quién sea, pero por lo menos que llegue a los institutos. Que el manual Educando con Ingenio no sea solo un manual que está por allí para yo consultarlo cuando me dé la venada, como decimos, sino que directamente lo podamos coger para hacer una clase, para hacer algo. Si vieras el curro que tenía con tantos ejercicios y tantas respuestas, de verdad que parece que era, pues ya te digo, una cosa de coste cero, no tenía ningún tipo de pérdida y era una cosa muy rica. Entonces creo que sí, creo que los proyectos es el punto uno, tenemos que intentar hacerlo como hizo La Gomera, funcionó, es un éxito y nosotros en Ingenio, por supuesto en nuestro municipio, en nuestros colegios, en nuestro instituto, podemos hacerlo y tenemos que idear una nueva idea, un nuevo aspecto donde conglomere ese tipo de cosas, proyectos educativos, culturales.